Bueno chicos, buenos días. El día de hoy entonces vamos a seguir con toda la explicación de la anatomía del sistema óseo. La clase pasada entonces habíamos dado la morfología de lo que fueron los huesos del cráneo y de la cara. Entonces el día de hoy vamos a seguir con la anatomía de la columna vertebral. Pero antes de decir la anatomía, entonces vamos a dar la importancia de esa columna vertebral como soporte y eje para nosotros. Entonces las funciones serían sostén, nos proporciona sostén, ¿cierto? Es decir, que nos da la rigidez y nos proporciona esa capacidad de locomoción. Protección de la médula espinal es una fuente de protección para esa conexión que viene de ese sistema nervioso que se denomina médula espinal y que es esa conexión que nos permite realizar todas las funciones voluntarias y la función de todos los sistemas, ¿cierto? Centro de gravedad. La columna nos ayuda a soportar y a darnos eje para el centro de gravedad. Nos da flexibilidad, nos da estabilidad y nos da amortiguación para cuando se nos pueden ocasionar algún tipo de golpes, ¿cierto? Entonces, dentro de esa anatomía o morfología de esa columna vertebral, tenemos que tener claro que está dividida nuestra columna por algo que se denominan vértebras cervicales, vértebras dorsales y vértebras lumbares, ¿cierto? La totalidad de esas vértebras que poseemos en la columna vertebral son 24, ¿sí? Dentro de las vértebras cervicales, que serían las primeras 7, ¿cierto? Con esa conexión de cráneo, médula espinal, entonces las primeras 7 se denominan vértebras cervicales, las siguientes 12 se denominan vértebras dorsales y las últimas, que son 5, se denominan vértebras lumbares. Es decir, esa columna vertebral está compuesta por esas vértebras cervicales, dorsales y lumbares, ¿cierto? Y también tienen una composición importante que son el sacro, ¿cierto? Y el denominado coxis, ¿cierto? ¿Por qué son importantes el sacro y el coxis? Porque son los que me van a dar la unión a las extremidades inferiores con la cadera. Siguiente grupo de huesos, los huesos de la caja torácica. ¿Por qué es importante? Es la formación osteocartilaginosa que contiene los pulmones, el corazón y los demás órganos mediastinales. Es decir, que esa caja torácica, ¿cierto? Es como esa protección, ese engranaje que me ayuda para, digamos que alojar todo lo que son los órganos viscerales, lo que es el corazón, lo que son los pulmones. También tienen la función y es súper importante para, digamos que evitar traumatismos cuando nos damos golpes, ¿sí? Si no tuviésemos esa capa rígida, esa capa ósea de la caja torácica, posiblemente cada vez que nosotros recibamos un golpe en el pecho o recibamos un golpe lateral, podríamos tener alguna perforación en esos órganos internos. ¿Qué órganos son importantes? ¿Qué huesos son importantes en la caja torácica? Entonces debemos tener en cuenta que existen primero lo que se denominan las costillas verdaderas, que son de la 1 a la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A eso se le denominan costillas verdaderas porque tienen una sujeción en toda la morfología y además que son estructuras calcificadas. Tenemos de la 8 a la 12, es decir, 4 costillas que nosotros denominamos falsas. Primero, ¿por qué son falsas? Porque no se encuentran sujetas, ¿cierto?, a la estructura de esa morfología como tal. Entonces tenemos costillas verdaderas y costillas falsas en esa anatomía de la caja torácica. También es muy importante los cartílagos, que son las uniones que tienen esas costillas como tal al resto de las estructuras de la caja torácica, que serían el esternón, ¿cierto? El esternón en este caso entonces tiene que ver con este huesito, ¿cierto? Tenemos que hablar del manubrio. El manubrio es toda esta parte que ustedes ven aquí y esta prolongación sería esta de este lado, sería el manubrio. Lo que son las apófisis sifoides, como les había comentado la clase pasada, todas las prolongaciones o puntas que tienen estas estructuras óseas se les denomina apófisis. Entonces, este esternón tiene esa apófisis, ¿cierto?, que se llama apófisis sifoides. Y también es importante determinar que existe una denominada clavícula. La clavícula es toda esta parte que está aquí, ¿cierto? Que es
que le da la unión a lo que es este manubrio, ¿cierto? Y lo que me puede dar ayuda para unir las extremidades superiores. Otro hueso importante que se me queda de lado, entonces, es el omóplato, ¿cierto? Que es toda extensión larga. Entonces, los huesos importantes de la caja torácica serían las costillas verdaderas y falsas, el esternón, la apófisis sifoides, ¿cierto? Los cartílagos de unión de las costillas, el manubrio, porque es manubrio, porque si ustedes lo determinan, esta parte de acá tiene la forma de un manubrio, la clavícula, que sería la unión de ese manubrio con el omóplato. Entonces, esos serían los huesos importantes y que componen esa caja torácica. Vamos a hablar también de lo que son las extremidades, tanto superior como inferior. Entonces, dentro de las extremidades superiores, los huesos importantes que tenemos. Entonces, como les comentaba, la clavícula, que era importante para darme esa unión a esa extremidad superior, ¿cierto? El omóplato, que era ese hueso plano que ya les había mostrado, ¿cierto? Pero es muy importante lo que es la morfología del brazo, del antebrazo y de la mano. ¿De qué manera? Entonces, el húmero, que sería todo el hueso largo del brazo, el húmero, ¿cierto? Y dentro del antebrazo, que sería esta parte, tenemos dos huesos importantes, lo que es el cúbito y lo que es el radio. ¿Listo? Y dentro de nuestra manito, ¿cierto? Tenemos los huesos que son importantes. Entonces, tenemos los carpos, que son estos huesitos pequeñitos que me están conformando esta parte y que tienen unión con la muñeca para darme movimiento. Tenemos las llamadas falanges, ¿cierto? Existen tres tipos de falanges. Entonces, la falange intermedia, ¿cierto? La falange distal, que son las que se encuentran más a las orillas, ¿cierto? Y tenemos los huesos del metacarpo, que son esas uniones que existen en nuestra manito antes de esas falanges. Entonces tenemos los carpos, que son los pequeños, los metacarpos, que serían estos medianos, y las falanges, ¿cierto? Anterior, media y distal. Entonces, esa sería la morfología de nuestras extremidades superiores. Entonces, clavícula, omóplato, húmero, cúbito, radio, carpos, metacarpos, falanges, ¿cierto? Que componen mi manito. Y dentro de las extremidades inferiores, entonces tenemos una distribución entre lo que es la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie, ¿sí? ¿Cómo se daría esa clasificación? Entonces, dentro de la cintura pélvica, que sería nuestra cadera, encontramos lo que son los iliones, que serían estos huesitos, ¿cierto? Encontramos el pubis, que sería esta unión con lo que es nuestra columna vertebral, el isquión, que serían las partes terminales de esa denominada cadera, y el hueso coxal, que es esta punta que me va a unir lo que es la cadera con la extremidad inferior. Y dentro de ese muslo, ¿cierto? Que es la denominada pierna, entonces encontramos el fémur, que sería nuestro hueso largo. Dentro de nuestra entrepierna nuestra entrepierna, entonces tendríamos lo que es la tibia y el peroné, y el pie está clasificado de la siguiente manera. Entonces existen 7 huesos, pero ya no son denominados carpos, sino en el pie son denominados tarsos, que son también los que le dan toda la estructura. Existen las denominadas o los denominados metatarsos, y también existen las falanges, ¿cierto? Entonces existen tarsos, metatarsos y falanges, ¿cierto? Existe ilión, isquión y coxal en cadera, y en pierna fémur, ¿cierto? La tibia y el peroné. Entonces, chicos, digamos que con esta clasificación y esta explicación terminamos todo lo que es la anatomía y la morfología de nuestro sistema óseo. Si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna inquietud, entonces ya sabemos por dónde encontrarnos. Muchísimas gracias.